Buenas noches. Vamos a conversar, como cada viernes, un tema relacionado con salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar del Día Mundial Sin Fumar. Esto se celebró el día de ayer. En Arica hubo bastante movimiento alrededor de esta conmemoración o celebración o motivación para no fumar. Para eso hemos invitado al kinesiólogo de la Sala de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional, don Elías Bu Antún, ariqueño por supuesto, ¿verdad? Ariqueño, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con Notivisión, ¿no? Oye, esto de el Día Mundial Sin Fumar, ¿qué es lo que significa como esfuerzo y propuesta del área de salud a la comunidad en general? Bueno, este problema ya se escapa de la parte médica y ya se está hablando de un problema de salud pública. Ya. Especialmente porque va en aumento, ¿ya? El consumo de tabaco siempre ha ido en aumento exponencialmente. Bueno. Por eso las medidas de la Organización Mundial de la Salud ha tomado, digamos, directrices en las cuales todos tenemos que estar trabajando para ello, tanto el Servicio de Salud, ¿cierto?, como otras entidades de salud pública. Se crean leyes, ¿ya?, como la ley 20.660, que es la ley antitabaco. Se están creando organizaciones que trabajan para esto, dado que es un problema, como te vuelvo a recalcar, va en aumento, tanto en enfermedades como en consumo, claramente. Claro. Oye, ¿qué es lo que hace mal derechamente cuando uno fuma un cigarrillo? ¿Qué es lo que contiene que provoca tal daño en la salud de las personas? La carbonización del elemento del tabaco, ya sea tabaco u otras sustancias que se carbonicen, genera reacciones inflamatorias a nivel del sistema respiratorio, especialmente a nivel alveolar, donde se hace el intercambio gaseoso, ¿ya? El pulmón está constituido por proteínas, ¿ya?, que generan el parénquima o, ¿cierto?, el tejido pulmonar. Estas proteínas se ven afectadas por las enzimas que liberan nuestras mismas células a atacar la noxa, que es, en este caso sería el alquitrán, la nicotina y 7.000 tipos de sustancias más que contienen el cigarro, de las cuales 50 se ha confirmado con evidencia científica tipo A que son cancerígenas. Si uno quisiera fumar o necesitase fumar por alguna razón que pueda tener alguien, ¿cuál es la dosis mínima que podría fumar alguien sin llegar a correr un peligro de enfermedad, o no existe esa posibilidad? Sí, buena pregunta. Por la parte médica, el riesgo es directamente proporcional. A mayor cantidad de cigarros que consumo, mayor probabilidades tengo de generar alguna enfermedad relacionada con el consumo de tabaco. Sí, también hay unos factores genéticos que intervienen ahí, que hay personas que producen o no producen ciertas enzimas que pueden verse más afectados a menos consumo de cigarros. De acuerdo. Hay nosotros en la unidad donde trabajamos en el hospital, personas que han fumado, que no han sido grandes fumadores o tabacos crónicos, como nosotros le llamamos, que han generado cáncer de pulmón. Entiendo. Entonces tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Y aquellos casos que llaman fumadores pasivos, que es el que recibe el humo de otro que está fumando, ¿también tiene el mismo riesgo del que está fumando directamente? Sí, efectivamente, el riesgo del fumador pasivo es altamente probable que también contraiga una enfermedad pulmonar, estando expuesto, digamos, todos los días al humo del cigarro del cónyuge o el familiar, especialmente los niños que tienen el árbol bronquial menos desarrollado. Corren mayor riesgo los niños. Mayor riesgo. Hay un tema ahí que estuve averiguando yo, que tiene relación con la temperatura del humo del cigarro, la temperatura en la cual el fumador activo ingiere es mayor, ¿cierto? La temperatura del humo es mayor a la que la exhala, entonces el gas a menor temperatura se difunde más. Entonces, en este caso, el fumador pasivo estaría recibiendo una gran cantidad, ¿cierto?, de la parte del tabaco por asunto de temperatura. Ya. ¿Y ese humo contiene todos estos elementos que pueden llegar a provocar cáncer en la persona? Siendo pasivo, digo, ¿no? Claro. Y el que lo está aspirando y dejando en sus pulmones
tiene mayor riesgo que el otro o es equivalente? Es equivalente, digo, por la temperatura del humo. Ya. Entonces, si un ejemplo, si un adulto va fumando en un auto con un pequeño, el pequeño está fumando la misma cantidad de cigarros que está fumando el adulto en ese momento. Ya. Es por temperatura del humo. Ahora, cuando alguien enferma, ¿cuál es el trayecto que debe realizar una persona que se le declara paciente de una afección pulmonar por vía del cigarrillo? Aquí en Arica, uno va al Cefam, allí te controlan. ¿Qué es lo que ocurre? Te entiendo. Primero que nada, la persona consulta cuando comienza con episodios de cansancio, que nosotros le llamamos disnea en la clínica. Disnea, tos y flema productiva, ¿cierto? Tos productiva. Por mucho tiempo las personas ya comienzan a consultar al médico que se cansa mucho. Generalmente la consulta inicial se hace en el consultorio con el médico general, uno solicita la hora, el médico tiene que sospechar por los antecedentes mórbidos, ¿cierto? Y por la historia que el paciente le está contando al médico, una radiografía, una espirometría y también puede ser también una flujometría en ese momento. Luego se calcula el daño del pulmón y ya estaríamos hablando de un paciente crónico por tabaco. Generalmente esto ocurre pasado los 45 años. Los fumadores jóvenes no pueden sentir síntomas, no refieren porque claro, el pulmón también logra limpiar, ¿cierto? En su momento, pero ya llega una edad que ya el daño se manifiesta, como yo le digo, con esos síntomas: cansancio, tos y expectoración. Hay muchas recetas, tú encuentras en internet o personas que te comentan, no, haz esto y no te va a afectar tanto el cigarrillo, en fin, o si estás enfermo, esto te puede curar. Una de esos argumentos que yo he escuchado por lo menos es beber mucha agua para lograr que los pulmones tengan alguna posibilidad de limpiarse. ¿Es cierto? Es cierto, sí. El pulmón logra limpiar a través de la mucosidad que expele. Hay unas vellosidades en el pulmón que se llaman cilios, que están en todo el aparato respiratorio cubriéndolo, que son unos pelitos que hacen subir la flema y aclaran, ¿cierto?, lo que es la sustancia química. Pero hay una cosa muy interesante, que el humo del cigarro causa una metaplasia de esos cilios, entonces las personas van quedando sin la acción de limpieza del pulmón. Y ahí es cuando empieza la retención de secreciones que tanto incomoda a estos pacientes crónicos, como en la enfermedad pulmonar EPOC. Ahora, llegado un paciente a manos de ustedes en el hospital, ¿por qué llega a esa instancia y qué es lo que ocurre con un paciente allí? Generalmente los que nos llegan a nosotros son los tabacos crónicos y los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica etapa B, porque las etapas A las dejamos en los consultorios donde hacen su control, sus inhaladores y sus medicamentos pertinentes. Nosotros nos quedamos con los pacientes oxígeno, que son los peores, los fumadores crónicos, los que no entendieron la advertencia del médico y continuaron con este hábito de tabaco. Estos pacientes son pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y requieren de oxígeno para poder vivir. Actualmente tenemos un programa, una población más o menos de 40 personas con oxígeno en Arica debido al cigarro. Las vamos a visitar, les hacemos controles cada 3 meses, donde ya ellos pasan un control con un escáner pulmonar, con radiografías y con espirometrías anuales. Esas 40 personas, del punto de vista de la estadística, ¿qué representa en una población que somos más o menos sobre 230.000 habitantes? Es poco, pero aún así estamos en una tasa alta acá en Arica. ¿Se compara con el resto del país? Sí, estamos altos, no tanto, digamos, por solamente el cigarro. Tú sabes que también tenemos acá exposición a metales pesados. Claro. Que son sumativos, claro. Y también los trabajos en minería, que también son sumativos. Pero eso es otra enfermedad que también se mezcla, que es la fibrosis pulmonar. Y una enfermedad que está súper poco conversada o súper poco estudiada, digamos, en los planes auge, de hecho no existe. Pero se da mucho por la zona de minería acá, un pulmón duro, un pulmón rígido con cicatrices. Ahora, una vez que están en una etapa de riesgo definitivo de no detener la enfermedad y llegan a manos de ustedes, ¿qué es lo que ocurre con ese paciente? ¿Ustedes lo acompañan hasta que muere? Sí. Y en esas condiciones finales, ¿qué es lo que siente un paciente? ¿En qué condiciones se le ve? Buena pregunta.
Generalmente la etapa del oxígeno ya es la etapa terminal del paciente, lo sé tanto yo como los broncopulmonares especialistas. A esos pacientes se les da todo el apoyo que necesitan, lo que requieran. Nosotros estamos, de hecho, la unidad de nosotros no esperamos darles obras médicas, sino que el paciente, con solo decirnos que se siente infectado, vamos a la casa, lo evaluamos. Si vemos que está con un signo de infección, le sacamos horas rápido para médico, para su antibiótico, etc. Son pacientes que ocupan mucho antibiótico, pacientes que ocupan muchos tipos de inhaladores, corticoides, etcétera, mucho medicamento. Realmente la calidad de vida es bastante baja, pero con el oxígeno aumentamos un poco más la calidad de vida y la expectativa de vida. Te quiero dejar claro que el uso del oxígeno ya en la etapa avanzada de la enfermedad por el cigarro es netamente para aumentar los años de vida. Ya, prolongarle la vida un tiempo más. Prolongarle la vida. Y esa prolongación, desde el punto de vista estadístico, ¿cuánto tiempo significa? ¿Un año? ¿5 años? Es relativo. Ya. Es relativo, pero generalmente no más de 5 años. Se ven pacientes que son excepciones también, que son excepciones que han durado. Depende del organismo. Tenemos pacientes, yo llevo 6 años en el hospital y tengo un paciente que lleva como EPOC B, como fase terminal de la enfermedad por el cigarro, que es el EPOC, que aún está vivo y siguen y tiene como para seguir unos años más, ¿sí? Y dejó de fumar, me imagino. Sí, si no dejan de fumar, eso limita generalmente, ya lo limita mucho al año de vida, ¿no? Para ellos un cigarro es una bala. Es complicado. Es dramático lo que voy a preguntar también, pero tú hablas del oxígeno como último recurso para prolongar la vida. Si la enfermedad avanza y el oxígeno no es suficiente para mantenerlo vivo, ¿cuál es la característica de la muerte? Generalmente ¿Está hospitalizado cuando eso ocurre? Las defusiones por esta enfermedad generalmente se ven por infecciones pulmonares. Al final se desata. Sí, infecciones pulmonares, y 2, lo que es la cardiopatía generada por la insuficiencia respiratoria crónica. El corazón y el pulmón están bien cerca, entonces si uno falla, el corazón va a tener que compensar, ¿cierto?, el déficit de oxígeno sanguíneo, que es la hipoxemia. Lo compensa con un aumento del trabajo cardíaco, un estrés cardíaco, que provoca que el corazón empiece a crecer un poquito. Ahí estamos viendo lo que es la cardiomegalia. Y ahí se le van sumando ya las patologías, y muchas patologías que están relacionadas con el cigarro también, que se van añadiendo en el transcurso de la enfermedad. O sea, al final la persona fallece por un conjunto de variables que se van sumando debido a la complejidad de los químicos que ingiere con el haber fumado, ¿verdad? Claro. Más el medio ambiente, como tú agregabas acá, tenemos arsénico que vuela en los techos de las casas, plomo también. Si uno está cercano a eso, las complicaciones son mayores, ¿verdad? Así hay que entenderlo. Hay que entenderlo así, son sumativos. Sumativos. ¿Y qué pasa con el Día Mundial del No Fumar? ¿Eso tiene algún éxito como campaña? ¿La gente reacciona? ¿Qué es lo que has visto tú respecto a cómo estimula o no el dejar de fumar? Yo me rijo más para las normativas de la OMS. Si bien acá en la parte local, el Servicio de Salud, ¿cierto?, la municipalidad, la Seremia de Salud hacen sus eventos para el Día Mundial del Cigarro, que son bastante, que impactan en la población. La OMS ha tomado medidas bastante buenas, como por ejemplo el prohibir lo que son la publicidad en los cigarros, porque todas estas empresas tabaqueras que son multimillonarias ocupan recursos publicitarios, marketing. Por ejemplo, le añaden color a las cajetillas, le añaden sabor, y eso atrae a la población juvenil. Entonces, ahora la nueva ley que se está proponiendo para este año es quitar todo ese tipo de propaganda y dejarlo de forma genérica. Ya lo lograron, ¿cierto?, poniendo, digamos, las consecuencias del cigarro, ¿cierto?, con el famoso Don Miguel, con lograron bajar de un 40 a un 33% de consumo de cigarros mayores de 15 años. O sea, se impacta. Ahora, la otra técnica que se ocupa es aumentar el impuesto del cigarro. A medida que aumenta la curva del impuesto, disminuyen las muertes y el consumo de tabaco. Hay una incidencia entonces de estas campañas y las leyes que
prohíben, digamos, hacer publicidad, prohíben fumar en ciertos lugares. Sí. Eso ya está claro, la gente claro. ya se acostumbró. Al comienzo reclamaban los que pedían en un restaurante en la libertad de fumar después de comer, en fin. ¿Qué hay de que en Cuba ya tienen una vacuna para eliminar el cáncer de pulmón? La verdad, te soy sincero, lo desconozco. Ya. Lo desconozco que haya una vacuna que elimine un tumor. Te lo digo porque yo trabajo con los pacientes con cáncer, nosotros con el doctor Daniel Quinteros, que es broncopulmonar del hospital. Diagnosticamos la mayoría de los cánceres de pulmón que existe a través de biopsia por un examen que se llama fibrobroncoscopía. Ya. Generalmente lo que se hace cuando uno encuentra un tumor se tapifica, luego de eso pasa a lo que es una resección a través de quimio o radio para achicar la inflamación y el tumor, y luego la resección o lobectomía, que es quitarlo, si el paciente está en edad, en condiciones para poder hacerlo. ¿Se puede hacer un trasplante de pulmón a alguien que está en ese problema? Existe trasplante de pulmón, nosotros en Arica no hemos logrado ninguno. Ya. Pero en el resto del país, en Santiago, por ejemplo, se ha hecho. Hay listas de espera. ¿Y el resultado? Son pacientes que limitan su calidad de vida, ha dado resultados positivos, sí, pero la calidad de vida disminuye, tienen que ocupar medicamentos, ¿cierto? Generalmente, y no son a los cánceres pulmonares, sino que son a otro tipo de patologías pulmonares, como la fibrosis en algunos casos. Okay. ¿Sí? Pacientes jóvenes que califiquen. Nosotros tuvimos la oportunidad de mandar un par de pacientes que no logramos, lamentablemente, por lo mismo, por las patologías añadidas que fueran incluidos en la lista. Bueno. Tú como hombre que está relacionado con este tema, como persona que está en el área de salud y con estos pacientes que llegan a situaciones tan críticas y terminales, ¿has tenido la oportunidad de ver un pulmón de un paciente que fallece por fumar? Nosotros, cuando hacemos la fibrobroncoscopía, que es una fibra óptica, tú debes conocer lo que son fibras ópticas bien finas, con un diámetro más o menos de un French de 14 que le llamamos, ingresa por vía nasal, ¿cierto? Atraviesa glotis, entramos a tráquea, luego bronquio primario, y podemos mirar lo que se ve en el pulmón. ¿Cómo se ve? Yo he visto la cara del cáncer, el doctor la muestra en la pantalla o me la muestra por la camarita que tiene, y es ciertamente un aumento de volumen con una coloración atípica, ¿cierto? Hay que entender que un tumor es un crecimiento anormal celular de células que son amorfas, que no cumplen función, que se alimentan mucho y se reproducen muy rápido y no cumplen ninguna función de célula. Se ve, yo he visto la cara del cáncer. Impresionante. Sí, al principio impacta, ¿cierto? Pero luego ya se hace ya rutinario y... Claro, es parte de tu trabajo. Claro, y tratar de actuar rápido, que es lo que con el doctor Quintero lo que más luchamos, es que canalizar a ese paciente lo más rápido posible, porque tú sabes que a veces las políticas sanitarias hay ciertas cosas que no se hacen muy rápido. Entonces nosotros tratamos de hacerlo bien expedito, mandarlo a Antofagasta, mandarlo a Santiago. O también acá ya contamos con cirujanos de pulmón. Hay unos cirujanos, la doctora Dinestay, que opera pulmón, y estamos bien contentos con eso porque se hace más rápido. Los doctores se comunican con ellos con vías más expeditas. Claro. Finalmente, Elías, va a parecer un absurdo lo que voy a decir, pero tú no recomiendas entonces a nadie que fume. ¿Y tú no fumas tampoco? No, en mis tiempos de universidad, cuando uno ya no tenía como mucha información de esto, claro, generalmente estaba en ambientes con fumadores o tomaba de repente un cigarro, como le decían, de mono. Gracias a Dios, yo soy creyente en Dios, logré que mi madre saliera del vicio. Hiciste campaña en la familia. Ya. Sí, mi mamá ya no fuma, porque claro, yo le iba mostrando a medida que iba estudiando. Yo ahora llevo 6 años de egresado y ya actualmente no estoy de acuerdo con el consumo de tabaco. Qué bien. Sí. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa esta exposición tuya. Las respuestas ayudan a entender el drama que significa adquirir esta enfermedad por fumar cigarrillos. Así que yo espero que los televidentes se hayan asustado, le tomen respeto al cigarrillo y te hagan caso a ti como a todas las campañas y publicidad que se hace para que no se fume, ¿no? Claramente. Bueno, te agradezco que hayas venido a conversar de este tema tan importante para toda la comunidad. Gracias, un gusto estar acá en este programa. Gracias, igualmente. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.